la microbiología. Entonces, aquí vamos a ver solamente la parte introductoria. Célula eukariota. Apagar un poquito, yo creo que apagar. Ahí se ve mejor, ¿verdad? Todo esto está en Campbell, además de la plataforma tiene el PDF. La característica de la célula eukariota, ¿cuál es? El distintivo. Tiene organela. Bueno, hay algo en particular que está englobado en la etimología de la palabra. Tiene núcleo. Eu verdadero, cario no es núcleo. Tiene un núcleo que almacena la información genética. Esta es una célula animal. Sabemos que es una célula animal porque aquí hay una membrana plasmática y por fuera no hay pared. Vemos compartimentalización, lo violeta es el núcleo. Aquí todo un sistema de membranas que constituye lo que denominamos sistema de endomembranas, o sea, todas las membranas que hay por dentro de la membrana plasmática. Incluye retículo endoplasmático, rugoso, liso, complejo de Golgi, lisosomas, ya vamos a ver después. Esto es sistema de endomembrana. Es una célula animal, aquí vemos mitocondrias, peroxisomas, no vemos cloroplastos. Aquí una célula vegetal, todo esto de biología de Campbell, la versión en inglés, hemos unido la versión en castellano. He conservado estas imágenes porque la versión en castellano que tenemos es escaneada y las imágenes no están bonitas. Vemos que es una célula vegetal porque por fuera de la membrana hay pared. La pared celular está constituida principalmente por celulosas. Muy bien. Aquí vemos cloroplastos. El núcleo, tal cual como lo veríamos en la célula animal. Todo el sistema de endomembranas, acá vemos una gran diferencia. Miren cómo aquí estaba todo expandido. Aquí está comprimido porque hay un organoide que ocupa gran parte del volumen que se llama vacuola, que tiene funciones similares a las de los lisosomas de células animales. Ya vamos a ver con detalle. Complejo de Golgi, ya lo veremos en detalle. ¿Sí? Hasta ahora lo que quiero que les quede claro es hay un núcleo y diferencia entre célula vegetal y animal. En la célula vegetal esta pared rígida le da rigidez a la planta. Una vacuola central enorme y cloroplastos donde tiene lugar la fotosíntesis. Todo esto está en el video en el canal de YouTube. Así que vamos, repito, a ser muy puntuales. El núcleo es la estructura más conspicua, o sea, lo que más resalta en la célula eucariota. Me ha dicho el profesor Sebastián que han visto en microscopía células de cebolla, de grandes, siempre un clásico de biología porque son células grandes, fáciles de ver. Y probablemente han visto núcleos. ¿Lo han visto? Pese a que no aplicaron coloración, algunos en catáfilas de cebolla pueden ver núcleos, como una pelota de fútbol. La estructura más complicada, o sea, la que más resalta. Compartimentaliza en su interior la información genética, los cromosomas. Se ve, ya no en microscopía óptica, sino en microscopía electrónica de transmisión. Aclaro, hay dos tipos de microscopía electrónica: transmisión y barrido. Transmisión es para estudiar la ultraestructura, o sea, qué hay dentro de la célula. Barrido es como un escáner. Trato a la muestra, animal, vegetal o bacteriana, con oro. Una película muy delgada de oro que recubre la superficie. Luego, como si fuese un escáner, con unas electrones barro,
esa réplica de la superficie, ahora una réplica de oro, y obtengo una imagen tridimensional. La microscopía electrónica de barrido en ese sentido es bellísima porque nos da imágenes tridimensionales. ¿Cuándo la utilizamos? La utilizamos cuando queremos estudiar el relieve, la topografía de una célula o de los tejidos. A la de transmisión la usamos cuando queremos ver qué hay dentro, o sea, la ultraestructura. ¿Sí? En todas esta clase van a prevalecer las microfotografías electrónicas de cuál, de transmisión o de barrido, si quiero ver qué hay dentro. De transmisión. Este es un esquema del núcleo tomado de Campbell y estas son fotografías electrónicas de transmisión. TEM son las iniciales en inglés. Como vemos aquí, nuevamente el núcleo, visto con microscopía electrónica de transmisión, pero con mayor aumento, vemos que en el núcleo sobresale una suerte de rosetas. Se trata de un complejo proteico. El núcleo está formado por una envoltura nuclear. La envoltura nuclear, a su vez, está formada por dos membranas que en algunos puntos se unen, formando una abertura. ¿Alguien tiene una hoja? ¿Una hoja común? No rompa. Para tratar un segundo. Es como una cosa así. Esta es una membrana, esta es otra. En algunos puntos ambas membranas se unen. No te la devuelvo un tanto. Aquí igual. Dos membranas en algunos puntos se unen, forman una abertura. ¿Sí? Lo único que falta es algo que regule el transporte de sustancias. Es un complejo proteico que forma una suerte de tapón que está justo dentro de esa abertura. Esa suerte, gracias, esa suerte de tapón es el llamado complejo de poro, y son estas rosetas que sobresalen aquí. Aquí lo vemos en el esquema, las dos membranas unidas por una abertura, pero nunca está la abertura así, tal cual, sino que donde está esa abertura hay una suerte de tapón, que es el complejo de poro, de naturaleza proteica. Aquí lo vemos en detalle. Aquí tenemos las dos membranas que se unen en la estructura nuclear y aquí el complejo de poro. Como podemos ver, son varias proteínas que están involucradas en la formación de ese complejo de poro. Y se destacan estas fibrillas. Esas fibrillas están involucradas en el reconocimiento de las moléculas. En la célula, todo tipo de transporte es muy regulado. No va a entrar y salir cualquier sustancia. No va a entrar y salir del núcleo cualquier sustancia. Hay una regulación. Va a entrar lo que el núcleo necesite. Va a salir lo que el citoplasma necesite. Todo ese control del tráfico molecular es realizado por estas proteínas. Todo lo que les estoy diciendo está en el video que les grabé. ¿Pero les queda claro? Traten de comprender, no de memorizar. ¿Sí? Todo eso está en el video. De ahí la importancia del complejo de poro. Regular el transporte. Esta es una constante en biología. La célula regula, y siempre a través de membranas, y siempre están involucradas las proteínas. Regula qué va a entrar y qué va a salir. Bueno, aquí entonces dentro van a estar los cromosomas.
que sabemos que están constituidos por ADN más proteínas. En el caso de la especie humana, 23 pares, o sea, 46. 23 cromosomas heredamos de nuestra madre, 23 de nuestro padre. Ahí están los 46. Pero a su vez hay una zona que es más densa. ¿Ven aquí un violeta oscuro? Una zona densa que no está separado por ninguna membrana, que es el nucleolo. El nucleolo es una zona densa del núcleo y ahí tiene lugar la formación de los ribosomas. Ahí tiene lugar la formación de los ribosomas. Los ribosomas están constituidos por dos subunidades, una grande y otra pequeña. Y como vimos en clases anteriores, químicamente están constituidos por ARN ribosómico más proteínas. ¿Sí? Se van a sintetizar entonces ambas unidades por separado en el nucleolo. Pero la síntesis proteica tiene lugar fuera del núcleo, en el citoplasma o en el retículo endoplasmático rugoso, o sea, fuera del núcleo. Por ende, esos ribosomas, por separado, su unidad mayor, su unidad menor, van a tener que atravesar este complejo de poros. Esa es una de las sustancias que van a formar parte de ese tráfico de moléculas. Van a salir los ribosomas. ¿Sí? Del dogma central de la biología, vean cómo vamos integrando y vamos profundizando. Del dogma central de la biología, aquí dentro del núcleo va a tener lugar la réplica del ADN. O sea, se copia el ADN para ser heredado por las células hijas. Y también va a tener lugar la transcripción. ¿Qué es la transcripción? La formación de ARN, por ejemplo, ARN mensajero, o también el ARN ribosómico que va a quedar ahí en el núcleo para formar ribosomas. El ARN mensajero tiene el lenguaje de nucleótidos para ser traducido a una proteína. La traducción habíamos dicho que tiene lugar en el núcleo o fuera. Fuera, en el citoplasma o en el retículo endoplasmático rugoso. Por ende, una vez que tenga lugar la transcripción, aquí dentro del núcleo, ese ARN mensajero va a salir hacia el citoplasma a través del complejo de poros. ¿Sí? Todo eso está en el libro, así que no vamos a entrar en detalle. Después, otra estructura muy importante es el retículo endoplasmático rugoso. Aquí está el esquema de Campbell y aquí una microfotografía electrónica de transmisión o de barrido. ¿Ven algo tridimensional ahí? No. Simplemente veo, quiero ver por un momento qué hay dentro de la célula. Transmisión. El retículo endoplasmático rugoso recibe ese nombre por el aspecto que presenta cuando lo observamos en microscopía electrónica de transmisión. Como podemos ver, está formado por membranas plegadas. ¿Sí? Membranas plegadas. Esas membranas reciben el nombre de cisternas. Como la cisterna que tenemos en los edificios de departamentos para almacenar agua. Esa es la etimología de la palabra en latín. Y recibe ese nombre porque adheridas a las membranas de esas cisternas hay estos circulitos aquí, son ribosomas, dándole ese aspecto rugoso. ¿Los ven en los circulitos? Esos son los ribosomas. Por ende, esos circulitos en realidad son su unidad mayor y su unidad menor, ¿no?
todo esto está en el video, no es necesario que pongan aquí. Hagan los apuntes si quieren viendo el video. Si quieren, tomen apuntes. Si quieren, graben también. Hay dos tipos de ribosomas. Yo les había dicho que la síntesis proteica puede ocurrir en el retículo endoplasmático rugoso o en el citoplasma. La población de ribosomas se divide en dos: libres o adheridos. Libres son los que están en el citoplasma. Adheridos son los que están adheridos a la membrana del retículo endoplasmático rugoso. Estructuralmente son idénticos, químicamente son idénticos. Depende ubicación de la proteína que vayan a sintetizar. Si se sintetizan proteínas que van a quedar en el citoplasma, quedan así, son ribosomas libres. Si sintetizan proteínas que van a ser exportadas, por ejemplo, las células del páncreas sintetizan insulina que participa en el metabolismo de hidratos de carbono y es secretada, es exportada. Esas proteínas son sintetizadas por ribosomas adheridos. Entonces, puede que ahora un ribosoma esté sintetizando una proteína cuyo destino sea el propio citoplasma. Ejemplo, en la primera clase, como ejemplo de enzimas, mencionamos una, ¿se acuerdan cuál? La exoquinasa, que participa en la glucólisis, es una ruta metabólica que ocurre en el citoplasma. Esa proteína es sintetizada por ribosomas libres. Terminó de sintetizar la exoquinasa. Ahora llega un ARN mensajero que codifica para insulina. Ese ribosoma se va a adherir y esa proteína, insulina en este caso, será sintetizada en el retículo endoplasmático rugoso. Una característica de estas proteínas es que generalmente son glucoproteínas, o sea, proteínas que tienen adheridas en su estructura un hidrato de carbono. El otro retículo endoplasmático es el liso, aquí está en el esquema. A diferencia del anterior, no tiene ribosoma. Participa en la síntesis de lípidos, de hormonas esteroides, como los estrógenos, etc. ¿Sí? En el caso de ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿No? ¿Va bien o voy muy rápido? En el caso del retículo endoplasmático rugoso, vamos a suponer que esta es una cisterna del retículo, esas membranas aplanadas. Esta es la membrana. Aquí hay un ribosoma adherido. Cuando termina de leer el ARN mensajero y ya se va sintetizando la proteína, a medida que lo lee, mejor dicho, y se sintetiza la proteína, esa proteína va quedando dentro del retículo. Lo que hay dentro se llama lumen. L-U-M-E-N, lumen. Lo que hay dentro del retículo se llama lumen. Lumen en latín significa orificio. Entonces la proteína quedó aquí dentro. Yo les había dicho que generalmente era ¿qué tipo de proteína? Glucoproteína. Esa glucoproteína tiene que ser procesada, generalmente. O sea, ese procesamiento involucra a esa porción de hidrato de carbono. Se tienen que retirar algunas porciones, se le tienen que adicionar otras. Todo ese procesamiento de proteínas ocurre en este organoide denominado complejo o aparato de Golgi.
Golgi. Complejo o aparato de Golgi. O sea que es un organoide que está muy relacionado con ¿cuál? Con el retículo endoplasmático rugoso. La historia comenzó en el retículo endoplasmático rugoso, continúa el capítulo 2 en el complejo de Golgi, donde se va a procesar la porción glicosídica, o sea, ese residuo de hidrato de carbono. ¿Y cómo es transportada la proteína desde aquí dentro, desde el retículo endoplasmático rugoso hacia el complejo de Golgi? En vesículas se va a englobar dentro de la membrana del retículo. Membrana es lo que sobra en este organoide, miren. Membrana sobra, estarán de acuerdo, ¿no? Mire si hay membrana como para formar una vesiculita que es un globito. Entonces, aquí está el retículo endoplasmático rugoso, aquí dentro está la proteína. A partir de la membrana del retículo va a salir una vesícula. El interior tiene la proteína. Va a ser guiada, después veremos cómo, va a ser guiada hasta llegar al complejo de Golgi. ¿Sí? Se van a fusionar ambas membranas. Vean, miren, se van a fusionar ambas membranas, la de la vesícula y la del complejo de Golgi. Y la proteína que está dentro, ahora va a estar dentro del complejo de Golgi. ¿Lo ven? ¿Sí? El complejo de Golgi está formado también por sacos aplanados, que también reciben el nombre de cisternas. ¿Sí? La zona del complejo de Golgi a la cual llegan las vesículas que vienen del retículo se llama cis Golgi. Aquí dentro la proteína es procesada. Se procesa, habíamos dicho, ¿qué porción de la proteína? De hidrato de carbono. Una vez que ocurrió ese procesamiento, esa proteína va a ser exportada hacia su destino final. Puede ser membrana plasmática, para ahí salir hacia otros tejidos. Esa zona a partir del cual salen vesículas nuevas hacia el destino final, si una se llamaba cis, la cual está llegando a las vesículas, aquella cara a partir de la cual salen vesículas hacia su destino final, se llama, los químicos, transgolgi. Cis es la zona de llegada, trans es la zona de partida con la proteína ya procesada. Aquí vemos el cis-Golgi y aquí vemos el trans-Golgi. Y aquí una microfotografía electrónica de transmisión o de barrido. De transmisión. Lo único que quiero ver es la ultraestructura. No quiero ver superficie, no me interesa. ¿El aspecto es tridimensional? No. Ya les voy a mostrar después algo tridimensional. Parece que realmente sale de la imagen. ¿Sí? Aquí vemos, este es el esquema, esta es la microfotografía electrónica de la transmisión. ¿Sí? Estos organoides que ven aquí son los lisosomas. ¿Qué es esto que ven aquí? Núcleo. Estos son los lisosomas. Son organoides, al igual que el retículo endoplasmático, liso, rugoso y complejo de Golgi, formados por una membrana. ¿Sí? Recuerden que las membranas son bicapas, ¿no? No es que es una monocapa. Una membrana, una bicapa, lipoproteínas. Y se caracteriza
liso. Está diciendo lisis, ruptura, hidrólisis. Es un organoide que almacena enzimas hidrolíticas. Almacena enzimas hidrolíticas. O sea, enzimas que degradan lípidos, proteínas, ácidos nucleicos. Para que después la célula lo reutilice. Las proteínas no acompañan a la célula a lo largo de toda su vida. Tiene una vida más acotada, más corta. Cuando ya cumplieron su función, han perdido funcionalidad, son degradadas en lisosomas. ¿Para qué? Para después reutilizar los aminoácidos para otra síntesis proteica. Para quien lea y profundice, les adelanto, algunas proteínas no son degradadas aquí, sino en complejos proteicos enormes llamados proteosomas. O si lo leen, sí, es verdad, en algunos casos son degradadas en proteosomas. ¿Sí? Ahora, esas enzimas se caracterizan porque tienen un pH óptimo ácido. Por ende, los lisosomas tienen un pH ácido. A diferencia del citoplasma, que tienen un pH ligeramente alcalino, 7,2 o 7,4. El lisosoma un pH ácido, que es el pH óptimo de estas enzimas hidrolíticas. pH 5, o más ácidos aún. Quienes cursen biología celular verán que hay una clasificación de lisosomas según su pH, pero todos son ácidos. Mientras que el citoplasma pH ligeramente alcalino. Eso es un resguardo. ¿De qué? Si se rompe un lisosoma, esas enzimas hidrolíticas van a hidrolizar a las macromoléculas del citoplasma. No, porque su pH no es el óptimo. Si se rompen muchos lisosomas, sí. Ahí la célula va a morir. Les comento en el video que eso tiene mucha importancia, una gran relevancia en el desarrollo. Por ejemplo, los primeros estadios de nuestro desarrollo fetal como especie humana, tenemos una membrana interdigital, como las ranitas. En determinado momento de nuestro desarrollo embrionario, se rompen los lisosomas de las células de esa membrana y esa membrana se digiere. Entonces, es importante los patrones de desarrollo. También en los primeros estadios tenemos una colita como los anfibios, que luego también se degrada mediante este proceso. O sea que muera la célula no es una tragedia. Forma parte de los patrones de desarrollo. En algunos casos, sí se pueden desencadenar, algunas patologías se desencadenan por muerte de células. Por ejemplo, necrosis de cabeza de fémur. ¿Han escuchado esa enfermedad? Es muy común. Necrosis es muerte. El fémur es de hueso que forma la cadera. Y la cabeza es el extremo anterior de ese hueso que se inserta en la cadera. En la necrosis de cabeza de fémur, esa parte del hueso se necrosa, muere. Ese proceso está mediado por la ruptura del lisosoma. ¿Sí? ¿Por qué ocurre? No está claro. Algunos hipotetizan de que exceso de vitamina del complejo B podría generar esta ruptura del lisosoma. ¿Para qué esos lisosomas? ¿Por qué? ¿Qué es lo que dijo el profesor que haría degradación de sustancias? Hay varios fenómenos de membranas que están relacionados con
lisosomas. Por ejemplo, fagocitosis. Fago, ese prefijo fago significa comer. Fagocitosis, la célula come, no es que se coma, que tenga una boca. Lo que dice ese término, lo que están sugiriendo es, miren aquí, algunas células, como por ejemplo los macrófagos de nuestro sistema inmunitario, en estos momentos están entrando en contacto nuestros macrófagos con cientos de microorganismos potenciales patógenos. Porque no me he dado cuenta, no me lavé las manos ahora, no tengo alcohol, está ahí. Y toqué el escritorio, me toqué aquí y ahí entró ya una bacteria. Que puede desencadenar una infección. Nuestro sistema inmunológico lo va a detectar y lo va a neutralizar. ¿Cómo? Los macrófagos, por ejemplo, hacen fagocitosis. Si este es un macrófago, está en nuestro sistema inmune, detecta ese microorganismo, vean cómo la membrana se va abriendo. El término que uso en biología es se invagina. Se invagina. Va englobando a este microorganismo hasta que lo englobó totalmente en una vesícula. Esa vesícula recibe el nombre de fagosoma. Se va a fusionar con un lisosoma y en el lisosoma, ¿qué le va a ocurrir? Las enzimas hidrolíticas van a degradar todas las macromoléculas. No solamente están matando a esa bacteria, sino que pueden utilizar los monómeros para síntesis de la propia célula, los aminoácidos para síntesis proteica, lípidos más simples como ácidos grasos para sintetizar lípidos complejos de membrana, etc. Eso se llama fagocitosis. Vean cómo está relacionado con el lisosoma. ¿Sí? Algunas estructuras o algunas células también incorporan mediante fenómenos de membrana ya no microorganismos, ya no células enteras, sino nutrientes. Por ejemplo, los ovarios, las células de los ovarios incorporan, toman pequeñas proteínas o aminoácidos, azúcares, que entran de una manera similar a la que describimos para la fagocitosis. Este proceso se llama pinocitosis. Así como fago viene de comer, pino, ese prefijo indica beber. No es que la célula esté bebiendo, esté tomando. Significa que en vez de entrar células completas, entran macromoléculas, nutrientes. El proceso es similar. La membrana se invagina, recuerden ese término. ¿Sí? Se invagina. Engloba nutrientes. Se va a formar una vesícula que se llama pinosoma. Que aquí hay otros términos que no es necesario que presten atención y que lo retengan. Esta vesícula va a ir evolucionando en cuanto a su pH. En este nivel de conocimiento no nos interesa entrar a hilar fino. Quien curse en biología celular les puede lograr. ¿Sí? Pero lo que quiero que sepan es que tarde o temprano esa vesícula que tiene estos nutrientes, macromoléculas, va a terminar ¿dónde? En el lisosoma. Su contenido en el lisosoma. Se fusionará la membrana de la vesícula con la del lisosoma y el contenido hacia adentro del lisosoma. ¿Sí? Ya vimos dos procesos de membrana que están relacionados con lisosomas: fagocitosis y pinocitosis. Y por último, algunos organoides como las mitocondrias no acompañan a la célula durante toda su vida. Al igual que las proteínas, en determinado momento ya pierden su funcionalidad, son degradadas.
Este proceso se llama autofagia. Fagia de fago, comer. Auto, comerse a sí mismo. No es que tenga una boca y se coma a sí misma, pero se referencia a que está degradando sus propias estructuras. Entonces, cuando esa mitocondria ya dejó de ser funcional, lo que ocurre es que prolongaciones del retículo endoplasmático la van rodeando, se forma una vesícula y nuevamente esa vesícula se fusiona con la membrana del lisosoma y ahí su contenido, que es una mitocondria completa, está en su interior y se va a degradar. 3 procesos de membrana relacionadas con el lisosoma. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? ¿Sí? La pinocitosis, para que después que terminen los nutrientes en el lisosoma, no se integrados, se quedan en el lisosoma, macromoléculas. ¿Cómo? ¿Por qué no quedan en el lisosoma? Ajá, o sea, no se Porque generalmente son proteínas o hidratos de carbono, no son monosacáridos, son polisacáridos. Entonces tienen que ser degradados a monómeros para después ser utilizados en el citoplasma o en alguna otra estructura, como el complejo de Golgi. ¿Sí? Si entran y quedan en el citoplasma como macromoléculas, no pueden ser utilizadas. ¿Sí? Bueno. No me quiero extender porque todo esto está en el video. Aquí vemos una célula vegetal, un esquema, vacuola grande, microscopía electrónica de transmisión o de barrido. De transmisión, veo que hay dentro, no veo el relieve. Lo que sobresale en vivo y en directo, esto es un esquemita, es esto, una vacuola. Es igual que el lisosoma, pero en la célula vegetal. Y mientras que en la célula animal hay muchos lisosomas, en la célula vegetal, cuando esta es joven, hay muchas vacuolas que luego se van uniendo, se van fusionando. Y una célula vegetal adulta tiene esto, vean, una vacuola central enorme que puede ocupar hasta el 80% del volumen. Vean en vivo y en directo como el resto de los organoides están ahí, entre comillas, amontonados, en el poco espacio que les queda. Lo que ven aquí son cloroplastos. ¿Esto grande qué será? No tenga miedo, alguien lo dijo. El núcleo. ¿Y esto aquí más opaco qué será? El nucleolo. ¿Sí? Está bonito, ¿no? Este es de Curtis. Y el esquema este correspondiente a la microfotografía electrónica de la funciones de la vacuola, las mismas que los lisosomas, degradación, pero además pueden almacenar pigmentos. Por ejemplo, el color violeta de la remolacha se debe a la beta-cianina. Beta-cianina, un pigmento que le da ese color. El color de los pétalos de muchas flores se debe a pigmentos almacenados también en vacuola. Algunas plantas son tóxicas para el ganado o para la especie humana. Muchos compuestos tóxicos pueden ser almacenados en vacuola. Si la planta crece en suelos salinos, aquí en Santiago del Estero, los salitrales, esas sales tóxicas, sodio, cloruro, iones, que podrían interferir con el metabolismo, son almacenados en vacuola. ¿Sí? ¿Está claro? Pero si tomas, lo ven en el video, muy cortito. Mitocondria, en el video también, tiene que saber las partes. Ay, qué feo, qué antipático que hago de ejercicio de memoria. Necesitamos, ¿por qué? Decimos siempre en biología que hay una correlación entre estructura y función. La forma, o sea, la estructura, apoya a determinada función. Aquí hay 2 hojas de madera que se cierran y se abre la puerta. Bueno, esta estructura es
sirve para una función, que la gente entra y sale. Lo mismo ocurre en la célula. ¿Sí? Si no saben esto, no van a entender en química biológica el proceso de respiración. Desde ya del parcial va a ir esto. Tienen que saber la estructura de una mitocondria. Habíamos visto que la envoltura nuclear tiene ¿cuántas membranas? 2. Todos los otros organoides, retículo endoplasmático liso y rugoso, complejo de Golgi, lisosomas, ¿cuántas membranas? Una. Mitocondrias y cloroplastos tienen 2 membranas. Una membrana externa, esta es una mitocondria, una membrana externa. Una membrana interna, muy plegada, miren cómo está plegada. Esos pliegues reciben el nombre de crestas. Entre membrana externa y membrana interna hay un espacio intermembrana. ¿Sí? Espacio intermembrana. Ese plural no me gusta, en particular, es muy poco utilizado. He tomado la imagen porque es muy didáctica. Espacio intermembrana o espacio intermembranoso. Y el interior, imagínense que esta es la membrana interna y por dentro hay una superficie gelatinosa. Esa superficie gelatinosa se llama matriz. Matriz mitocondrial. Función de este organoide: respiración, o sea, producción de ATP. Ya veremos después, y verán en detalle en química biológica, y sí que lo verán en detalle. La respiración es un proceso bastante extenso. La primera parte es la glucólisis, que tiene lugar en el citoplasma. La primera enzima es habíamos visto, la exoquinasa. Bueno, una de las partes de la respiración tiene lugar aquí dentro, en la matriz mitocondrial. Es el llamado ciclo de Krebs. Ciclo de Krebs, en honor al bioquímico que lo descubrió. ¿Sí? El ciclo de Krebs tiene lugar en la matriz mitocondrial, o sea, en esa matriz gelatinosa. ¿Sí? Ya vamos a ver, y lo verán en profundidad en química biológica, la importancia de esa membrana interna y de el espacio intermembrana. Por ahora, en este capítulo, tenemos que recordar los nombres. ¿Sí? ¿Está claro? Sí. Bueno, el otro organoide, perdón, aquí vemos microfotografía electrónica de transición o de barrido. Transmisión, de tanto repetir, recordar. Vean que veo que hay adentro, no veo relieve. Veo ¿cómo se llama esto lo que hay dentro? Una matriz. Esa palabra que mencioné muchas veces. La ultraestructura. ¿Qué hay dentro? Recuerden, vayan asimilando los términos también. ¿Sí? No pongan nada y el microscopio electrónico de transmisión sirve para saber qué hay adentro. No, es para ver la ultraestructura. Bueno, aquí vemos la membrana externa y esto, vayan haciendo el ojo ya. Por eso le pongo. Vean que aquí decíamos membranas, sacos membranosos. Aquí veíamos también membranas plegadas. Bueno, del mismo modo, vean, membranas. Esto es la membrana interna mitocondrial. Estos pliegues aquí. Son estos que ven aquí. Y esta es la membrana externa. Lo que hay adentro es la matriz. Ahí
Imagínense como un portafolio dentro de otro. ¿Sí? Membrana externa, el portafolio de afuera. Membrana interna, el portafolio de adentro. En la mitocondria quedamos ahí. Adentro está la matriz. En el cloroplasto, y complicamos un poquito más. Dentro hay un sistema de sacos membranosos apilados. Imagínense, ¿cómo ya no hay monedas aquí? Como monedas apiladas. Como monedas apiladas. Y lo rompo, pago varios sueldos. ¿Sí? ¿Qué es lo que ven ustedes aquí? ¿Sí? Esto parece tonto, pero lo tienen que recordar porque es fundamental para fotosíntesis. Y fotosíntesis empezamos a profundizar en biología. Cada uno de estos sacos membranosos, usaba la palabra moneda, celulares, se llaman disco tilacoide. ¿Sí? Vean en la esquemita. Cada uno de estos sacos membranosos se llama disco tilacoide. Disco tilacoide. Toda la pila se llama granum. ¿Sí? Cada uno es un disco tilacoide. Toda la pila es granum. En estas membranas de los discos tilacoides, ya veremos después, están los pigmentos fotosintéticos. ¿Sí? Y entre esos granum hay una superficie gelatinosa que se llama estroma. En ese estroma tiene lugar un ciclo que se llama ciclo de Calvin, que consiste en la fijación del dióxido de carbono dando azúcares. Lo que ustedes saben de la fotosíntesis. ¿Sí? Ahí ocurren esto. ¿Claro? Nombres que tenemos que recordar. Bueno, no me voy a explayar más. En el video hay un videíto de cloroplastos y mitocondria. En el video les explico algo muy interesante y muy importante, que es cómo se habrían originado evolutivamente estos organoides. Véanlo ahí. ¿Sí? Recuerden que esté ahí no significa que no lo tengan que ver porque el profe no lo ve aquí, ¿no? Es para no demorarlo horas, porque no tiene gran nivel de dificultad. Ahí ven una microfotografía electrónica de transmisión de un cloroplasto. Membrana externa, membrana interna, apenas se ven separadas. Estos son los discos tilacoides, en total es el grano. ¿Preguntas? Nos detenemos unos minutitos antes de hacer una pausa. Hacemos esto y hacemos un interno. Citoesqueleto no está en el video. Citoesqueleto es un conjunto de proteínas, un sistema de proteínas que le dan estructura y movimiento a la célula. Ahí la vemos en microscopía y parece que es algo rígido, ¿no? Dentro incluso hay movimiento. Las mitocondrias no están quietitas, ni los cloroplastos, todos se están moviendo. En ese movimiento de organoides están involucrados el citoesqueleto. No relaciona el citoesqueleto como al esqueleto, nuestro esqueleto que nos hiergue, algo rígido, no. Tiene suficiente rigidez como para darle forma a la célula, pero tiene suficiente dinámica como para darle movimiento interno, movimiento externo también. Algunas células, como los espermatozoides y muchos protistas, tienen flagelos y se mueven.
empate, por una cuestión meramente didáctica. Lo vamos a clasificar según el espesor, el grosor, el diámetro de esos complejos proteicos. Imagínense como un sistema de vigas que le dan movimiento y forma a la célula. Según el diámetro de esas vigas, lo vamos a clasificar en tres componentes. Vigas es una analogía, vamos a decir, ¿no? Son complejos proteicos. Los de mayor diámetro se llaman microtúbulos. Los de menor diámetro, microfilamentos. Microtúbulos, los de mayor diámetro. Microfilamentos, los de menor diámetro. Y los que tienen un diámetro intermedio, los llamo filamentos intermedios. Ahí tienen el diámetro, no lo tienen que saber, ni yo lo sé. Microtúbulos 22 nanómetros, microfilamentos 6 nanómetros, filamentos intermedios entre 7 y 11 nanómetros. No gasten energía en recordar eso. ¿Sí? Esta es una fotografía de una de las ediciones de Curtis, invitación a la biología de Curtis. Además de ser muy didáctica, ven cómo de una manera muy simple pero clara muestra todo este sistema de vigas sosteniendo a esta mitocondria, a este retículo endoplasmático rugoso. Estos más gruesos son los microtúbulos. Vamos a ver algunas características de los microtúbulos, o sea, de los más gruesos, de los mayor diámetro. Están formados por una proteína que se denomina tubulina. Por una proteína denominada tubulina. En realidad son dímeros. Dímeros en química son dos moléculas juntas. Alfa y beta tubulina. Alfa tubulina, beta tubulina. Alfa tubulina, beta tubulina. Alfa beta. Alfa tubulina, beta tubulina. Imagínense, se van alternando alfa y beta tubulina y me forma una viga, un microtúbulo. ¿Sí? O sea que no solamente tienen un diámetro específico, sino que también tienen una composición química conservada a lo largo de la evolución y precisa. No es cualquier composición química, no, alfa y beta tubulina. Una característica de estos microtúbulos es que son dinámicos, o sea, se ensamblan y se desarman según las necesidades de la célula. Y son dinámicos, constantemente dinámicos, se están armando y desarmando constantemente. Tienen, decimos, polaridad. Hay un polo en el cual hacia el cual están llegando la alfa y beta tubulina. ¿Sí? Está creciendo por aquí. Y el polo opuesto por el cual se va eliminando alfa y beta tubulina. Según la velocidad de agregación y de desagregación, los microtúbulos van a crecer o se van a cortar. ¿Me explico? Si están llegando mucho más rápido de lo que se van, ¿crecerá o se acortará? Si están llegando mucho más rápido de lo que se van, crecen y viceversa. ¿Sí? ¿Y para qué? Bueno, ejemplo. Un ejemplo típico es el llamado uso mitótico, uso con H, no es el verbo usar. Uso mitótico como uso
Ya veremos más adelante que durante la mitosis o la meiosis, los cromosomas van a migrar hacia diferentes partes de la célula. Lo hacen hacia el plano ecuatorial, migran hacia los polos, hay movimiento. ¿Esos cromosomas se van solitos? No, son llevados hacia las distintas posiciones, que ahora no nos interesan. Son llevados, imagínense este es un cromosoma. Va a ir hacia el ecuador, va a ir hacia el polo, no va solito, son llevados por microtúbulos que forman esta estructura que ven aquí. Estas son las fibras del uso, eso es el uso mitótico. Un uso horario. ¿Sí? ¿Está claro? Formado por microtúbulos. Ese es un ejemplo de microtúbulos, de función de microtúbulos. Habíamos dicho que las proteínas iban desde el retículo endoplasmático rugoso hacia el complejo de Golgi contenidas en vesículas. ¿Esas vesículas van nadando al azar del retículo al complejo de Golgi? No. No, son llevadas por microtúbulos. Recuerden esto también. Son llevadas, una de las funciones forma parte de las fibras del uso mitótico, uso meiótico. Otra función, guiar a las vesículas de un organoide hacia otro. Esta imagen es un dato ilustrativo, una perlita para hacer algo más interesante y ver alguna aplicación de esto. Les había dicho que una de las funciones de los microtúbulos es formar parte de las fibras del uso mitótico. Mitosis es un proceso de división celular. Hay células que se dividen de manera descontrolada. Ejemplo, Tumor. las células cancerosas. Entonces, los médicos desde hace décadas están buscando cómo bloquear selectivamente la mitosis de estas células para que no se dividan y el cáncer no crezca. Y estudiando cómo actúan esas sustancias. Por ejemplo, aislaron el taxol. Este compuesto que los estudiantes de química van a memorizar, ¿sí? El taxol. Lo aislaron de la corteza de este árbol, Taxus brevifolia. Recuerden, nomenclatura binominal. ¿Sí? De esta corteza, de un árbol del hemisferio norte que crecía casi como maleza, no le encontraban ningún uso, a nadie le importaba. De pronto, un químico y un biólogo empezaron a trabajar en el laboratorio en ratas y vieron que frenaba el desarrollo de células cancerosas. ¿Se imaginan que actualmente está en riesgo de extinción? El compuesto activo era el taxol. ¿Y cómo actuaba el taxol? El químico dijo, ven el taxol. El biólogo se puso a estudiar a nivel molecular y demostró que lo que hacía el taxol era inhibir la mitosis. ¿Cómo? Inhibía la polimerización y polimerización de la tubulina. Recuerden, el microtúbulo se forma con tubulina que se va polimerizando, se adiciona un extremo y se quita el otro. Para que haya división celular, tiene que formarse el uso mitótico. Si el taxol inhibe la formación de microtúbulos, inhibe la formación del uso mitótico. No hay mitosis. Si no hay mitosis, no hay división celular. Se controla el cáncer. Así actúan algunas drogas utilizadas en quimioterapia. Inhibiendo la mitosis al inhibir la formación de
Esto lo pueden ver en detalle en cualquier libro, lo van a ver si les gusta biología celular. Nuevamente, esto es una vesícula, que puede ser una vesícula que migra del complejo del retículo endoplasmático rugoso al complejo de Golgi. Les decía antes que no van nadando al azar, son guiadas por los microtúbulos. Aquí vemos microtúbulos, alfa, beta, ¿qué? Tubulina. Ahora, esta proteína que nos está dentro de esta vesícula, además, tiene que ser transportado por una proteína. Hay proteínas motoras, aquí está la estructura. Lo que hace la proteína en su estructura terciaria maravillosa, recuerden la estructura terciaria y los químicos, ¿sí? Y los químicos, recuerden, y quiero que se lo imaginen y que profundicen. Va a tener en su estructura terciaria una porción que va a interactuar con la vesícula y otra porción, como dos piecitos, ojo, han demostrado que así es realmente la estructura, ¿no? Que va a interactuar con alfa y beta tubulina, y como indica la flecha roja, esas porciones con gasto de energía se van moviendo a través de los residuos de alfa y beta tubulina, guiando a esta vesícula desde el retículo endoplasmático rugoso al complejo. Cuando estudien, quiero que se imaginen esto. ¿Sí? Vean qué maravilla desde el punto de vista evolutivo, qué perfección. ¿Sí? Esta es la proteína y este es su funcionamiento, y del mismo modo estas son otras proteínas motoras que tienen la misma función. Están asociadas a los microtúbulos. Pregunta. En los extremos de la célula animal hay dos estructuras que se llaman centríolos, que son como dos barrilitos perpendiculares uno al otro, ¿sí? Uno en un extremo, otro en otro extremo. La función de esos centríolos es formar el uso mitótico. En este extremo lo está dibujado, pero tiene un par de centríolos, y en el otro, este otro extremo otro par de centríolos. Formar el uso mitótico. Esos centríolos presentes en células animales están formados por microtúbulos. ¿Sí? Células vegetales no tienen centríolos, pero tienen estructuras que cumplen la misma función y están formados también por microtúbulos. ¿Sí? ¿Sí? Flagelos. Los espermatozoides tienen flagelos. Esa cola que le permite moverse. Algunos protistas también. Otros tienen apéndices mucho más cortos, pero en mayor cantidad, se llaman cilios o cilias. La función también es darle movilidad. Esas cilias y esos flagelos están constituidos por microtúbulos. Aclaración, ya vamos a ver que las bacterias también tienen flagelos. No tienen nada que ver en cuanto a su estructura con esto. La función sí, mover. Estructura y composición química, nada que ver. Ya terminamos, ya estamos aquí. Ahí están los flagelos. ¿Dudas de microtúbulos? Formar el uso mitótico en células animales. Formar el uso mitótico. Función de los centriolos. Formar el uso mitótico en células animales. En células vegetales hay otras estructuras, no centriolos. La función es la misma. Una pregunta. ¿Sí? ¿Los centriolos funcionan simplemente como un producto? ¿O son los que generan? Son los que van generando el uso mitótico. A partir de ahí ocurre la polimerización de alfa y beta. ¿Sí?
¿Sí? No hay una estructura que es complementaria a la de la alfa-beta-tubrina, como ya dice Raúl. Y es con gasto de ATP. Todo eso lleva energía. Ese cambio, ese movimiento de los plecitos, es con gasto de energía. ¿Sí? ¿Otra pregunta? Ya terminamos. Microfilamento. Es cortito. Son los de menor diámetro, vigas de menor diámetro. También tienen una composición química específica. Están constituidos por una proteína que se llama actina. Está constituido por una proteína que se llama actina. Van a ver que muchas veces la actina se asocia con miosina. Es que su función, una función que veremos más adelante, es luego, cuando termina la división, cuando se va a dividir una célula en dos, una célula animal, división de la célula en dos, ese proceso de división de célula en dos se llama citocinesis. Citocinesis es la división de la célula en dos para dar dos células hijas. La veremos después que eso ocurre al final de la mitosis. En el caso de la célula animal, esa citocinesis se produce a través de un filamento de actina. Vamos a ver cómo, que es muy rápido, muy simple. Esto es una microfotografía electrónica de transmisión o de barrido. Y ese tiene INR. Lo ven tridimensional, que no parece una pelota de fútbol que se está dividiendo por la mitad. Ven que hay aquí como un surco. Se llama surco realmente. ¿Sí? Esta es una célula animal que se está por dividir en dos. Este surco es formado por un filamento de actina, que va profundizando. Imagínense un globo que yo lo rodeo por un hilo y lo voy tensando. Es algo físico. Llega un momento que lo divido en dos. Así ocurre la citocinesis en células animales. Bello, ¿no? En células vegetales es distinto, no lo veo. Esa es una de las funciones de los microfilamentos. Últimas dos oraciones y descanso. Filamentos intermedios. Diámetro intermedio entre microtúbulos y microfilamentos. Composición química variable. Funciones. Volvemos a esta imagen de la envoltura nuclear. Dos membranas. Por fuera está el citoplasma. Por dentro, nucleoplasma, todo lo que hay dentro del núcleo. Vean aquí en verde. Esto ha sido tomado de la biología celular de Albert. Estructurando a la envoltura nuclear del lado interno se encuentra, esto verde, es la lámina nuclear. Imagínense un sistema de vigas de naturaleza proteica que están sosteniendo a la envoltura nuclear para darle forma, estructura. Imagínense el sistema de vigas, de acá adentro, afuera está el citoplasma, este es el núcleo, esta es la envoltura nuclear. Sistema de vigas, sosteniéndola. Bueno, están formados por, recibe el nombre de lámina nuclear, está formado por filamentos intermedios. ¿Sí? ¿Listo? Listo por ahora. Falta la célula proteica. Acá no hay núcleo. Toda la información genética está dispersa en el citoplasma.
¿Cómo ocultar ese costo? Aprovechen. Sí. Hacíamos, pero había que hacer cuando terminó ese plan. Era otro mundo. Ahora, quisiera más de la luz de calidad. Bueno, ahí. Bueno, tengo una promesa. Acá hay un tema después. Muy importante que es gestión de grano. Le hice un video y ya lo expliqué. No me voy a detener, porque si no lo terminamos más. Lo ven. A ver, hacer. Vamos, así nos vamos. Vamos. Entonces, célula procaria. Dentro de esto hay un tema muy importante que lo voy a preguntar en el parcial. Porque quienes escuchen microbiología le van a preguntar. Tienen que saber si o sí. Le hice un video, se lo subí a la plataforma. No lo voy a ver ahora porque no terminamos más. Pero los videos están para estudiar ahí. Si no, no entra por discusión, si no, le pondría el chico. Todavía eso no puede. Véanlo cuántas veces sea necesario cada cual de su método. Hace su apunte o no. Ustedes saben. Pero tinción de grano no lo veo, no lo doy y lo meten ahí. La próxima clase, si tienen dudas sobre ese tema, me consultan. ¿Sí? Bueno, entonces célula procariota se caracteriza porque no tiene núcleo. La información genética está dispersa en el citoplasma. Aquí vemos microfotografías ópticas de células de Escherichia coli. Se escribe Escherichia coli. Recuerden que esto es latín y la CH suena como U. Escherichia coli. La habrán escuchado muchas veces en la tele, en noticias. Fueron a comer a la cadena empresa, hamburguesa y contrajeron gastroenteritis por Escherichia coli. Escherichia coli, sepan uno que es muy importante, no es que le vaya a preguntar, pero el ABC de la biología es una bacteria que habita el tracto intestinal, nuestro tracto intestinal, y que algunas cepas, o sea, algunas variedades, pueden producir gastroenteritis, o sea, diarrea. El problema es que si vamos al baño, defecamos, no nos lavamos bien las manos, hay miles de microorganismos de la materia fecal que quedaron en nuestras manos, entre ellas Escherichia coli. Si después manipulamos alimentos, como podría ser la elaboración de hamburguesas o kiwi, y no hay una buena cocción de ese alimento, imagínense el kiwi o la hamburguesa, que por ser carne picada es difícil de cocinar en el centro. Esas bacterias pueden sobrevivir, la ingiere otra persona, se lleva el regalito de la Escherichia coli y puede desarrollar en esa persona diarrea. De ahí la importancia de lavarnos bien las manos después de ir al baño. Y en particular, antes de manipular alimentos. Debería ser norma antes de comer. Porque yo toco aquí y me estoy llevando miles de bacterias. ¿Sí? Entonces esta es Escherichia coli. Hablaremos mucho de ella. Ha sido muy estudiada, tanto por químicos como por biotecnólogos. Como podemos ver, aquí hay una zona muy densa. Esto se logró tratándola de alguna manera con algún compuesto químico. Y en esa zona densa es donde está la información genética. Esa zona densa recibe el nombre de nucleoide. Cuidado, el nucleoide es una zona densa de la célula procariota donde está la información genética. No está rodeado por membrana. No confundir con nucleolo, que
que es la zona del núcleo donde se sintetizan los ribosomas. No, esto es nucleoide. ¿Sí? La información genética está ahí, en el nucleoide, y una gran diferencia con respecto a las células eucariotas es que las células procariotas, como vimos en la primera clase, el cromosoma es circular o continuo, mientras que en células eucariotas es lineal. ¿Sí? Esto también es una doble hélice, cuidado, ¿no? Nada más que es circular. Mientras que en las células eucariotas es lineal el cromosoma y además de ADN hay muchas proteínas. Químicamente el cromosoma está formado por ADN y proteínas. Dentro de esas proteínas se destacan, dentro de esas proteínas que forman parte del cromosoma eucariota, se destacan, ya voy adelantando, un grupo de proteínas básicas llamadas histonas. Histonas. Eso es en el cromosoma eucariota. El cromosoma procariota tiene ADN, tiene muy pocas proteínas. Voy a inventarme algo para hacer gráfico. Si este tiene un valor, si el cromosoma eucariota tiene un valor de 100 de proteínas, 100 en las dimensiones, el eucariota 100, el procariota 1. Tiene muy pocas proteínas. Pero además, el eucariota tiene muchas proteínas, principalmente de las histonas. El cromosoma procariota tiene pocas proteínas y no son de las histonas. No son del grupo de las histonas. Eso recuerden todo. No son del grupo de las histonas. Entonces, caracterizamos al cromosoma procariota como continuo, o sea, circular. Los extremos están unidos. Con pocas proteínas. Algunos libros incluso dicen sin proteínas. Hablan de un cromosoma desnudo, significa que es ADN sin proteínas. Otros dicen tiene muy pocas proteínas. Ahora, lo que nadie duda, no tiene histonas. Ya veremos más adelante la importancia de las histonas. ¿Sí? Pero está relacionado con el tamaño. Esto es un ADN pequeño. El ADN procariota es pequeño, el eucariota es gigante. ¿Sí? Generalmente la célula bacteriana tiene un único cromosoma. Además puede tener, el cromosoma, puede tener pequeñas moléculas de ADN circular. Pequeñas moléculas de ADN circular que reciben el nombre de plásmidos. Plásmidos. Esos plásmidos tienen información genética que codifican para proteínas que les permiten metabolizar algunos nutrientes. Son importantes en la nutrición. Y también pueden conferir resistencia a antibióticos. Pueden conferir resistencia a antibióticos. De ahí la importancia de no automedicarnos y tomar antibióticos como si fuesen caramelos. Porque un problema, un problema actual de la medicina y de la industria farmacéutica es la resistencia a antibióticos. La penicilina, cuando se descubrió, era eficaz y efectiva para casi todos los microorganismos. Actualmente, cada vez hay más microorganismos resistentes
plásmidos. Reflexiones sobre la importancia de los plásmidos. ¿Sí? Nuevamente el nucleoide, el ADN. Formas bacterianas, muy importantes. ¿Por qué? Tiene miles de aplicaciones. Para identificar a una bacteria, una especie bacteriana, se recurre, entre otras cosas, a la forma. Ay, tengo una infección respiratoria o una infección urinaria. Se extrae una muestra, se cultiva y hay que identificarla para presentar un antibiótico. ¿Sí? Una de las formas de identificarla, o una de las variables, es la forma. Tenemos que saberla. La forma, si es una esfera, se llama coco. A veces cuando se dividen los cocos, recuerden que los microorganismos, las células procariotas, se dividen mediante un mecanismo llamado fisión binaria. Muy bien. Cuando se dividen, muchas veces no se separan, quedan de a dos. Lo llamamos diplococo. O a veces quedan unidos en cadenas. Estreptococo. Son los que producen angina de garganta. Algunas anginas de garganta son vinóficas, otras son bacterianas. Si son bacterianas, son producidos por estreptococos. ¿Bien? Estreptococos. Otros tienen forma de bastoncitos. Bacilo. Otras tienen forma como de espirales. Por ejemplo, los que forman la placa bacteriana de nuestros dientes. Si le piden la clase de bacterias al profesor Sebastián que alguien con una aguja descartable raspe sus dientes, lo ponen en un portaobjeto con una gotita de un colorante como safranina, van a ver espirilos gigantes, enormes, se van a sorprender por las dimensiones. Son los que producen la placa bacteriana y la calle. Otros tienen una forma como de bacilo, pero curvo, con variantes de bacilo, como una comita. Se llama vibrión. Ejemplo, el vibrión colérico que produce el cólera. Que produce cólera. ¿Sí? Esto, perdón, es pirilo. Es pirilo. ¿Sí? Bueno, el nombre espirilo, algunos lo llaman espiroquetas. ¿Sí? Aquí lo tenemos. Este es un bacilo, estos serían diplococos, este es un espirilo, coco, bacilo, ¿esto qué sería? Microfotografía electrónica de barrido. Tiene que parece que está saliendo de la imagen. Este es dimensional, ¿no? Barrido. Eso lo tuvo alguien seguramente que quiere estudiar formas. Bueno, esto lo tienen que saber. Formas bacterianas. Reproducción por fisión binaria, no lo repetimos, ya lo vi en la primera clase. Lo tienen que repasar aquí. Pared bacteriana. Casi todas las bacterias, salvo algunos grupos, tienen una pared celular. Es muy importante porque además de la forma, para identificar a una bacteria se tiene en cuenta una coloración que se llama coloración de Gram, que está relacionada con la pared celular. Les grabé un video de eso. No vamos a dedicarnos ahora a ver eso, si no lo terminamos más. Repito, la clase lo ve
o tenga alguna duda, me preguntan en la clase que viene. Ahí está, todo eso que algunas bacterias, vamos a ver apéndices celulares en bacterias. Apéndice, ¿qué es un apéndice? Algo que sobresale por fuera de la célula. En bacterias, apéndices celulares en bacterias. Flagelos, lo mismo en célula eucariota. ¿Sí? En célula eucariota veíamos que hay apéndices que le permiten a la célula moverse, cilias y flagelos, formados por microtúbulos. Y yo le advertí, cuidado que las células procariotas también tienen flagelos, pero no están formados por microtúbulos. Me olvidé de decirles, citoesqueleto está presente en célula eucariota, las procariotas no tienen citoesqueleto. ¿Sí? Directamente no tienen citoesqueleto. Sin embargo, tienen algunos de ellos, algunas bacterias tienen apéndices llamados flagelos, que le permiten, que le confieren movimiento. Esos flagelos están constituidos por una proteína que se denomina flagelina. Flagelina. Y los flagelos tienen una estructura bastante compleja. No la tienen que memorizar, pero es muy interesante, lean sobre esto. Aquí tienen un filamento, que es como un látigo. Esto se prolonga. ¿Sí? Todo esto es pared celular, esta es la membrana plasmática. Vean que tiene una serie de anillos. Esos anillos se mueven con gasto de ATP. Y hay una zona que se llama gancho, que observen, ya sé que están enganchados, pero observen, ese gancho lo que hace es unir al filamento, que es como un látigo, con estos anillos que están girando, con gasto de energía. Entonces, si esto gira y el gancho une estos anillos con el filamento va moviéndose, se acopla este movimiento circular de los anillos al filamento y el filamento va oscilando, ¿sí? Con gasto de energía, mucha energía. Pero esto le puede permitir a la bacteria desplazarse a zonas donde hay mayor concentración de nutrientes, o a zonas donde la temperatura es más apropiada para su desarrollo. ¿Sí? Aquí tenemos una bacteria que tiene el género, no importa. Vean, tiene flagelos. Esta bacteria, que es del género Rhodospirillum, se llama Rhodospirillum centenum, ¿qué le está diciendo? ¿Qué le suena? Sí. Centeno, un patógeno que ataca al centeno. Ni lo recuerdo. Tiene flagelo. Ahora, algunas bacterias tienen un flagelo y otras bacterias tienen muchos flagelos. Hablamos de una flagelación polar, está en el polo, en el extremo, o perítrica, el perímetro, está en todo el perímetro. Esta especie, dependiendo de las condiciones, por ejemplo, del medio de cultivo, puede tener uno o muchos flagelos. ¿Sí? Se dan cuenta que lo básico de aquí no es saber que a una especie puede tener uno o muchos flagelos, pero sí saber que el flagelo le confiere movimiento, lo que es un
explica cómo se puede acoplar el gasto de energía al movimiento del flagelo y que está formado por la gelina. Algunas bacterias además pueden tener, además de flagelos, otros apéndices más pequeños, más cortos, que se llaman fimbrias. Las fimbrias están constituidas por una proteína llamada fimbrina. Mientras que los flagelos le dan movimiento a la célula, se cree que las fimbrias, que generalmente son muchas, miren aquí hay flagelos, y estos pelitos son fimbrias. Mientras los flagelos le dan movimiento, las fimbrias aparentemente le permiten adherirse. La bacteria va a atacar esta célula, se adhiere. ¿Sí? También le permite formar films. Imagínense que una bacteria puede desplazarse por una sequía. Una bacteria que es patógeno de árboles. Aquí en las acequias muchas veces hay ceibos, esos árboles de flores rojizas. Cuando se infecta uno por un patógeno, generalmente se infectan todos, porque el agua va llevando ese patógeno de uno a otro. Y ahí es importante que la bacteria forme un film. Imagínense por encima del agua como una capa de aceite. Bueno, no es tan gráfico así, pero eso sería un film. ¿Sí? ¿Cómo forma un film? Gracias a esas fimbrias. ¿Sí? ¿Pero imaginan? Una película de aceite sobre el agua. En vez de aceite son bacterias. ¿Y cómo forman esa película, ese film? Gracias a las fimbrias. Algunas bacterias tienen flagelos, otras tienen fimbrias, otras tienen ambos, otras no tienen nada. Esta, que no lo tienen que saber, pero es interesante, es Salmonella typhi. P con H en latín suena como una F. Typhi. Salmonella, ¿qué le suena a la salmonella? ¿De salmono? Está bien, buen intento. No tengan vergüenza por equivocarse. Fue bueno. No. En alimentos sí. El huevo generalmente está recubriendo la cáscara del huevo. Esta bacteria y que produce también gastroenteritis igual que Escherichia coli. Se mata con calor. Y el clásico es comer una mayonesa de apio, qué rico. Y ahí todo con gastroenteritis, porque está presente el huevo crudo. De ahí que muchos usan lactonesa en el huevo y le ponen leche. Porque la indicación actualmente es tratar de no hacer mayonesa con huevos crudos, porque es muy probable que esté presente esta bacteria. Sí, el huevo duro con una mini pyme, aprende cosas. Pero lo que les pide, eso no le voy a preguntar, pero ¿cómo se mayonesa? No sabemos, después de haber cursado. ¿Sí? Esta es la salmonella, que produce gastroenteritis. La presencia del huevo y la leche. ¿Sí? Profe, esas estructuras que permiten adherirse, Sí. ¿también pueden recibir el nombre de peeling o el peeling? No, ahora veremos peeling, muy buena pregunta. Ahora. Bueno. Existen otros pelos especializados, justo lo que preguntaba la compañera, que reciben el nombre de peeling. Es esto aquí. Acá vemos una bacteria, acá vemos otra. Peeling son pelos especializados a través de los cuales las bacterias pueden intercambiar información genética, por ejemplo, plásmidos. Hablamos de resistencia a antibióticos. Vamos a suponer que esta
es resistente a antibióticos y esta no. Le está transfiriendo plásmidos a través de este pelo. Esta otra bacteria ahora va a desarrollar resistencia al antibiótico. ¿Sí? Y esto me sirve para ver uno de los últimos conceptos. Existen fenómenos de recombinación. Recombinación bacteriana. Recombinación, ¿qué es eso? Es cuando las bacterias, o recombinación es cuando dos organismos intercambian información genética. ¿Sí? Las bacterias, si bien se dividen asexualmente mediante función binaria, también pueden tener variabilidad genética debido a que intercambian información genética. Esa información genética puede involucrar muchas veces a plasmido. Un primer tipo de recombinación, chicas, por favor, si tienen dudas me consultan, pero un primer tipo de recombinación bacteriana se llama conjugación. Esto es muy importante, ese concepto lo suelo preguntar. Conjugación es una forma de recombinación bacteriana, o sea, proceso por el cual las bacterias intercambian información genética. Conjugación. Conjugación es cuando dos bacterias intercambian información genética a través de este pelo sexual llamado pili. ¿Cómo suena? Pili. P-I-L-I. Pili. ¿Sí? Esa es una forma. Gran responsable de la resistencia antibiótica. Otra segunda forma de recombinación bacteriana. Conjugación. Conjugación. Conjugación, como la conjugación de los verbos. ¿Cómo? Perdón, transformación. Gracias, estoy cansado. Cansado y los 54 años ya pesan. Muchas gracias. Transformación. Transformación. Transformación es cuando la bacteria incorpora información genética en el medio. Ese plásmido está en el medio. La célula bacteriana lo puede incorporar a través de la membrana plasmática. Transformación. ¿Sí? Gracias por la corrección. Esto es muy importante en biotecnología. Es trabajo rutinario transformar bacterias. Porque a su vez, por ejemplo, a través de algunas bacterias, ya veremos después algunas bacterias súper fácil, puedo obtener una planta transgénica. Primero le tengo que meter a esa bacteria un gen que a mí me interesa. ¿Qué es lo que hago? A esa bacteria la tengo en un tubito de ensayo. En un tubito que se llama espetor. Ahí en un medio líquido, ahí está la bacteria. Le pongo plásmidos, ¿se acuerdan de esos ADN circulares que confieren resistencia a antibióticos? Un plásmido que tenga adentro el gen que a mí me interesa. Por ejemplo, gen que codifica resistencia a un herbicida. Lo que hago es ponerlo en ese tubito de ensayo. En el tubo de ensayo tengo la bacteria, tengo los plásmidos con el gen que interesa. Le doy un shock térmico. Lo pongo en baño María a 30 grados. Ese shock térmico hace que la membrana plasmática se vuelva más permeable y que la bacteria incorpore ese plásmido. Esa es una transformación bacteriana. Repito, tiene miles de aplicaciones. Una de ellas para después obtener una planta transgénica. ¿Sí? Entonces, vean qué importante es conocer al menos el concepto.
se le suele adicionar calcio al medio, porque el calcio también estructura la membrana plasmática, para que el shock térmico no la desestructure y conserve su permeabilidad selectiva. Y la tercera forma de recombinación es la transducción. No vamos a entrar en detalle. ¿Se acuerdan del ciclo lítico y lisogénico? ¿Se acuerdan que, bueno, casi todo termina después con análisis de la bacteria? Se lisa, se rompe la información genética. ¿Sí? Muchas veces, y luego se ensamblan nuevas partículas virales. Lo que nos imaginamos y lo que ocurre generalmente es que dentro de la cápside, de esta proteica, va a haber ADN viral. Pues a veces puede haber un segmentito de ADN bacteriano. Vino el bacteriófago, infectó a esta bacteria, la lisó su ADN. Dentro de la cápside se empaquetó un segmentito de ADN bacteriano, ADN de esta bacteria. ¿Siguen? Este bacteriófago no va a poder completar un ciclo infeccioso. ¿Por qué? Porque adentro hay ADN bacteriano, no hay ADN viral. Pero tiene la capacidad de ir y posarse en otra bacteria e inyectarle el ADN bacteriano, ADN de la bacteria 1. ¿Sí? Le inyecta el ADN y ese ADN se va a adherir, se va a incorporar al ADN de la otra bacteria. ¿Me explico? Repito. Viene un bacteriófago, infecta a esta bacteria. En el interior, cuando termina el ciclo lítico, se rompe el ADN bacteriano en muchos fragmentos. Puede ocurrir que cuando se ensamblen nuevas partículas virales, en la cápside del interior se coloque en vez de ADN viral, ADN de esta bacteria. ¿Hasta ahí va? Sí. Viene esa partícula viral que no podrá completar un ciclo infeccioso y matar a otra bacteria. O sea que adentro no tiene ADN viral, tiene ADN de la bacteria 1. Se posa sobre otra bacteria, bacteria 2. No la va a poder matar, pero le inyecta ADN. ¿ADN de quién? La bacteria 1. De la bacteria 1. ¿Sí? Ahora ese ADN de la bacteria 1 va a estar en la bacteria 2. Lo veo en aumento. Este en línea simple, lo pongo como tengo dos colores. El ADN de la bacteria 2. Se le va a incorporar el ADN de la bacteria 1. Entonces tenemos ADN de la bacteria 2 y ADN de la bacteria 1. Estoy llevando información genética de una bacteria a otra. ¿Quién lo llevó? El fago. ¿Quién lo llevó? El virus. Entonces, este proceso de recombinación se llama transducción. Cuidado, no traducción. Transducción. Y es cuando la información genética es llevada de una bacteria a otra, ¿por quién? Por un virus. Generalmente bacteriófagos. ¿Sí? ¿Está claro? Conjugación es cuando la información genética va de una bacteria a otra, a través de un pelo, el conjugación. Transformación cuando la bacteria toma ADN del medio. ¿Sí? Y transducción cuando la ADN se va de una bacteria a otra por virus. ¿Preguntas? ¿No? Bueno, recuerden, hay un tema fundamental de extinción de gas que ya está en el video. ¿Quiénes deseen